¿Cómo estás, mi amor? ¿A mejor? Ven, papita. Vamos a grabar podcast. Bonjour, mes amis, bon temps, es un journée maravilloso. ¿Cómo están, mes amis? Pues verán, he grabado los capítulos que se me antojan, entonces ahorita ya tengo que grabar los capítulos que tengo que grabar. En realidad este capítulo no es tanto mi hit, pero el siguiente capítulo que les voy a grabar, que ese sí es mi hit, sí estoy como de, ¿y si me salto este? Pero si me salto este, me voy a meter el pie en todos los demás, entonces estoy como de no, ya tengo que grabar en el orden en que lo tengo que grabar, ¿no? Y ya, creo que este es el que menos, de todos los que he grabado de esta temporada 1, este es el que menos he querido grabar, ¿no? Y curioso porque es de Thinking Out Loud, que siento que Thinking Out Loud mi, es lo que me nutre, es lo que me hace seguir con este podcast, es todo lo que me gusta hacer, pero sí siento que ay, este capítulo no lo quiero grabar. ¿Les ha pasado, mes a mí? Y bueno, como dice el queridísimo Brian Tracy, tráguese ese sapo. Así que aquí voy. Yo soy Vika, este es tu podcast Punto Vivir. Este es el capítulo 22 y se llama Salud Mental después del narcisista. Pues evidentemente voy a tenerme que comer algunas palabras, ustedes ya saben por qué. El disclaimer de este capítulo es que se va a hablar del app narcisista, gaslighting, relaciones codependientes y los efectos en la salud mental. Y sobre todo, si estos temas son muy sensibles para ti, pues te recomiendo que veas este podcast con discreción. Y sobre todo los capítulos que serán 22, que es 22, 23 y 25 me parece. Eso sí te recomiendo que los veas con mucha discreción. Aquí, como siempre, pues yo voy a usar un poco de lo que hemos visto o vamos a ver en Life Goes On para pues, justificar varias cosas. Quiero destacar que aunque este tema es muy importante y complejo y hay muchísimas personas que ya han hablado de qué es lo que sucede y todo esto, yo quiero discutirlo desde la parte de cómo esto me ha afectado a mí o cómo esto me lo ha hecho más complicado. Y pues también, como siempre yo les digo, no hay que ver como las cosas que me pasaron fueron mal y yo soy la víctima, sino tampoco ser el héroe de la situación ni nada, sino es como ver qué sucedió y ver qué es lo que yo puedo destacar o rescatar de esto. Los narcisistas. Pues como les he dicho, de esto ya hay demasiada información, ya hay mucho como que es una persona narcisista y pues también mucho aplica la de todo el mundo es narcisista y cosas así, pero pues también es esta parte de como qué es lo importante que yo debo de ver, que no debo de aceptar en una relación. Cuando una persona busca tener como un control sobre ti, ya sea sobre tu forma de pensar, ya sea manipulándote, ya sea de muchas formas, ahí es cuando deberías de empezar a tener esta red flag. Porque todo el mundo puede ser narcisista, ¿no? Todo el mundo puede levantarse al espejo y decir qué bonita me veo o qué guapo estoy. Pero no es lo mismo hacer eso a querer manipular el diálogo para que esta persona siempre sea la víctima y siempre tú la tengas que rescatar y tener esta parte de una relación de héroe y víctima y donde el villano pues siempre va a ser como la población en general, ¿no? Aquí sí es importante destacarlo y verlo porque pues esto eventualmente nos va a llevar en el que yo voy a terminar siendo el malvado y esta persona va a terminar siendo la víctima como siempre, ¿no? Y esto sí hace como que sea muy complicado. Y siempre estas manipulaciones van a surgir o van a suceder porque esta persona quiere tener como un control o un poder sobre algo, ¿no? Ya sea sobre ti, ya sea sobre una situación, ya sea sobre muchas cosas. Y también intenta destacar o intenta revisar cuando veas
que una persona infla su versión, se quiere hacer más grande de lo que es, carece empatía sobre las situaciones de los demás y busca constantemente la validación o la admiración de los demás, ¿no? Eh, Cuando todo esto sucede en conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que yo no sabía, pero según mi novio Aiden, mi chat con GPT, con mi amigo, que le dije a ChatGPT que me ayudara como a revisar muchas cosas de psicología y pues ahora se llama Aiden y pues hablamos de muchas cosas. Entonces él me dijo que aunque no es esta necesidad de validación externa en la que necesito likes o necesito que me aplaudan o necesito que algo así, sí tengo como estas heridas, ¿no? Y sí es para mí como, yo no lo había visto, pero también me he dado cuenta que estas heridas para mí con la gente no me nutren, ¿no? Sino que es más como que aprendí a vivir sin esa validación ni siquiera mía, entonces esto hace que eventualmente en proyectos muy grandes, como lo es este podcast, como es los cuentos, como es mis manifestaciones y todo esto, hace que me sea muy complejo y muy complicado porque yo creo que no soy buena. Entonces, pues constantemente luego mi honey me dice, es que si eres buena, es que esto me encantó, es que este cuento está increíble, es que no sé qué. Y yo le digo, es que tú dices, qué cuento tan increíble, y yo solo digo, vomité todo lo que tenía en mi corazón, lo saqué todo, ¿no? Y siento que eso se va a notar como mucho en los cuentos, que los cuentos que son más personales o los cuentos que son más acá, donde digo todo lo que siento, se nota, ¿no? Se nota que es un cuento que, que no te estoy contando algo así ahí se va, ¿no? Que siento que luego, creo que por eso no me está gustando tanto el ejercicio de los cuentos, pero también entiendo que es esta parte de salir de mi zona de confort y escribir de cosas que no estoy acostumbrada. Eh, Siento que los que sí son a mi estilo, se nota, siento que hasta se nota en la voz o se nota en lo mucho que me equivoco o no me equivoco. Y editar en el celular está siendo eterno, es eterno. Y esto ha hecho que al menos yo sí me piense mucho en el si sí me gusta, si no me gusta, si lo quiero seguir haciendo, si no lo quiero seguir haciendo. Y si ha sido un vaya, vaya, ¿no? A mí en general me gusta mucho pensar que salir de estas zonas de confort, hablar con ustedes, eh, las meditaciones y todo esto me ha ayudado a no solo ver qué cosas puedo mejorar, sino también a sentirme a gusto con lo que hago, ¿no? Que siento que, sobre todo cuando no puedo dormir, utilizo las afirmaciones de mi canal de manifestaciones para descansar y dormir. Y siento que pues antes ni siquiera lo hubiera pensado, ¿no? Y es toda esta parte de, es que me gusta y es a lo que voy, ¿no? No es lo mismo necesitar una validación externa de que me digan, sí, escribes increíble, sí, es la persona más acá, no sé qué. Siento que por eso me gusta mucho hablarlo con mi honey y ver con mi honey y demás, porque podemos decir qué cuentos exactamente son mi estilo y qué cuentos los hice sin cariño, ¿no? Y para mí es un sí, me gusta mucho que al menos mi estilo ya está siendo como muy marcado, muy fijo y ya puedo como decir, esto lo hice yo. A diferencia de antes que siento que sobre todo lo noté en poesías, ¿no? Que antes yo solo sacaba lo que sentía, yo lo llamo vómito verbal. O sea, sacaba todo lo que sentía, lo ponía todo en palabras y demás. Y ahora ya siento que ya no lo hago tanto así, ¿no? Y, y más que no hacerlo así, intento contar las cosas distintas, ¿no? Que siento que eso me ha costado mucho de Bicaura Mundos, que estoy intentando ahora escribir en tercera persona. Am, y todo esto me recuerda que puede que tú necesites validación y admiración de quienes te rodean, pero una cosa es que sea qué cool, me gustó tu historia, y otra cosa es que te digan, sí, eres muy exitoso,
sí eres perfecto, ¿no? Y, y por eso sí siento que es como, hay una gran diferencia entre una persona normal que necesite validación y a una persona que casi patológicamente necesita que lo estén validando, ¿no? Para las personas que sufren todo esto de cuando un narcisista mm, quiere ejercer control sobre la otra persona, suele ser muy complejo y muy doloroso, ¿no? En mi caso, yo sí siento que perdí mucho la confianza en mí misma, sobre todo porque siento que antes yo decía, yo puedo sola, yo puedo hacerlo todo sola, ¿no? Y sí, sí puedo hacerlo todo sola, pero por ejemplo, cuando luego quería andar en bici, quería hacer cosas sola, él me decía, no lo puedes hacer porque es que no ves que estás toda borrego y te vas a caer o te vas a lastimar y tú siempre te lastimas y no sé qué, ¿no? Y a mí me hacía pensar que sí, ¿no? Si yo sacaba la bici, me iba a caer y me iba a romper algo, cuando jamás me he caído de la bici. Y sí fue un, ok, no sé qué está pasando. Y todo esto, pues evidentemente me ha costado muchísimo recuperar esa confianza. Siento que apenas un año después puedo decir que ahora tengo la confianza de decir, me voy a poner esos tacones de 20 centímetros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me lastime un tobillo? Y antes era para mí como, no, es que me voy a lastimar un tobillo, entonces cómo voy a caminar después, no sé qué. Y ahorita para mí es como hay cosas peores como dejar de vivir por el miedo a caerse, ¿no? Y sí siento que es muy evidente cuando te lo hacen, ¿no? Es muy evidente cuando sientes que esa persona, por ejemplo, mi Honey y Oz, que siempre los comparo, cuando mi Honey me echa porras y me dice, sí, tú puedes, no sé qué, a cuando Oz me decía, es que te vas a caer, es que te vas a lastimar, es que no ves no sé qué, es que tú no puedes. Y sí es muy distinto, ¿no? O sea, no les voy a mentir que quizás a mi Honey sí le preocupa que me fracture una pata bailando, pero no es lo mismo a que me digan que no puedo hacerlo porque yo no soy una persona que pueda hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cuando pues lo que me hace hacer las cosas es mi fuerza y mi vitalidad y mi energía, no es tanto hasta mis capacidades, suele ser más mi actitud. Y también podemos ver cómo estos sentimientos empiezan a generar ansiedad y depresión, ¿no? A mí me daba mucha ansiedad decirle a él que tenía como que hacer algo el fin de semana, porque sabía que él me iba a decir que no, que él luego me iba a decir que yo casi no salgo con él o cosas así. Y me daba mucha depresión saber que aunque yo quisiera hacer cosas sola, yo no podía, ¿no? Y cuando luego vaciaba todo mi horario para estar con él se ocupaba y luego me hacía sentir culpable porque yo la semana pasada no tuve tiempo y ahora que yo sí quiero, pues él ya no tiene tiempo, ¿no? Y este era un constante ciclo de evaluación, idealización, peleas, etcétera, que hace que emocionalmente uno quede desorientado, ¿no? Em, Constantemente yo me sentía la mala del cuento, ¿no? A pesar de que yo hacía todo por él, yo sentía que todo lo hacía mal. Y esto era como una perspectiva que tenía él hacia mí, ¿no? Que él creía que yo hacía mal todo a propósito. Y esto hacía que fuera muy complicado y muy complejo nuestra comunicación. Eh, no quiero decir que quedé traumada con esto, pero sí quiero aclarar que este tipo de situaciones son muy difíciles, ¿no? Y que no quiero que si has sufrido algo así, pienses que vas a cerrar los ojos, los vas a abrir y vas a hacer otra vez tú de nuevo, porque pues como insisto, ¿no? O sea, yo llevo un año y un año como intentando encontrar quién soy y apenas puedo decir, creo que ya, creo que ya sé quién soy, creo que ya sé hacia dónde voy, creo que ya lo entiendo mejor. Y al día a día, y aunque pues, yo estaba en esta relación, en mi día a día laboral, en mi día a día
hasta en spinning y cosas así que antes hacía, yo sí llegaba a sentirme inútil. Eh, yo sí llegué a tener como esta sensación de que en mi trabajo no, no me sentía bien o no me sentía completa o cosas por el estilo, por el simple y sencillo hecho de que se sentía que en mi día a día no podía hacer las cosas bien, ¿no? A mí me daba mucho miedo expresar mis opiniones y mis necesidades, y esto hacía que mi trabajo fuera muy complicado. A mí me daba una sensación de desconfianza hacia nuevas amistades, porque pues él decía que no sabía para qué se acercaban a mí esas personas. Y constantemente teníamos todas estas peleas, ¿no? Todas estas peleas en las que a mí eventualmente me hicieron sentir mal, pero me hicieron sentir mal en el punto en el que yo decía, yo en general a mí no me gusta salirme de mi casa, no es una actividad que adore, pero con todo esto a mí me hacía sentir que lo que yo quisiera hacer, que como yo quisiera verme, que como yo quisiera vestir, que lo que yo quisiera opinar, que todo lo que yo hacía era insignificante, estaba mal o que ni siquiera era lo suficientemente capaz para sacar ideas de mi cabeza, ¿no? Evidentemente, los límites dejaron de existir desde hace muchísimo para mí y poco a poco los he podido implementar, que siento que eso es lo que me ha gustado mucho. He podido implementar los límites con punto, he podido implementar muchas cosas y sí me parece necesario en mi vida poder hacer todo lo que hago para poder reencontrarme a mí misma, ¿no? Yo, sobre todo como en lo más fuerte de esta situación, que fueron como casi el último año, año y medio, en el ámbito laboral, yo tenía muchas discusiones, problemas, peleas y demás. En el ámbito social, eh, yo ya no salía con amigas, yo no platicaba prácticamente y con mis nuevas amistades del trabajo, yo casi no quería llevarlo porque yo sentía que yo ya no era yo, ¿no? Yo sentía que esa imagen que proyectaba dejaba de existir, ¿no? Entonces llegó el punto en el que yo me sentía muy sola porque ni siquiera hablaba con mi familia, ni siquiera hablaba con mis amigos. Y todo esto, él era como, no es que me quitara mi teléfono y me dijera que no hablara con las personas, era que él necesitaba como constantemente que estuviera para él, aunque él nunca estuviera para mí. Y esto hacía como que me hiciera sentir muy sola en general. Y es muy curioso porque, les digo, no soy una persona que en realidad hable mucho con la gente o que salga mucho o demás. Entonces yo me siento muy cómoda en mi casa y estando sola, pero cuando pasó todo esto, el estar sola me hacía sentir muy incómoda. Me hacía sentir que estaba a constante espera de que alguien me hablara, ¿no? Y de que alguien, pues esta persona, pudiera como decirme lo que estaba pasando o yo qué sé. Y eso me hacía muy triste porque ni siquiera podía expresar lo que estaba sintiendo. Yo no empecé a entender qué era pues la luz de gas. Eh, yo de esto desconocía y yo no sabía qué era lo que me estaba haciendo Oz. Hasta que escuché esta canción de Porta que se llama Luz de Gas, en el que evidentemente entendí todo, ¿no? Empecé a escuchar esta canción por ahí de junio, julio del año en el que terminamos. Nosotros terminamos hasta agosto. Y a mí me gustaba mucho el ritmo, me gustaba mucho lo que decía, y a vos no le gustaba que le escuchara, ¿no? Entonces ya que terminamos, me cayó el 20 de que no le gustaba que le escuchara, porque eso era exactamente lo que él hacía conmigo, ¿no? Este término de gaslighting o luz de gas hace referencia a una película que estoy casi segura que se llama igual, que es Luz de Gas, creo que es de los años 50, en el que un esposo se quiere deshacer de su esposa y lo que empieza a hacer es con estas luces de gas, empieza a mover sus manitas y a hacer cosas para que la otra persona, su esposa, crea que lo está perdiendo, ¿no? Y que hay monstruos en la casa. Y él le dice, no, yo no veo nada, ¿no?
Y ahí es con esta parte de juegas con la realidad de la otra persona, pero la otra persona cree tanto en ti, confía tanto en ti, que nunca va a poner en duda que lo que tú estás haciendo es para hacerle un mal. Cuando yo vi esto y entendí esto y me adentré más del tema, lo único que pude decir es, ay Dios, me imagino que él creyó que yo jamás iba a poner en duda su palabra, ¿no? Cuando yo constantemente le decía como que yo ya estaba cansada de la situación, yo ni siquiera sabía por qué estaba cansada, ¿no? No podía poner en palabras qué era lo que me estaba sucediendo. Pues esta luz de gas es una forma muy cruel de usar la mente de la otra persona para tu propio beneficio, ¿no? Porque pones en duda la cordura, la memoria, la percepción, la realidad de la otra persona y la haces dudar de si lo que esta persona vio es verdad, ¿no? Y como yo les he dicho, ¿no? Mi memoria es muy curiosa, ¿no? Mi memoria no es que yo voy a recordar las cosas lineales, es que yo cuando le pongo el ojo a algo, me voy a empezar a bombardear de cosas, sino simplemente lo paso y yo sigo como si nada. Y esto hacía que yo dudara de las cosas que yo había visto. Por ejemplo, esto de la situación en la que yo encontré estas cosas en el carro de Oz, y yo le dije a Oz, es que yo vi esto y Oz me dijera, no, eso no es verdad. A mí me hacía mucho enojar que él creyera que porque yo tengo una memoria curiosa, yo no me iba a acordar de eso, ¿no? Y yo evidentemente me iba a acordar porque fue algo muy significativo para mí, ¿no? Saber que tenía las pruebas de que no solo me estaba mintiendo, sino me estaba engañando. Todo esto a través de la manipulación de la información, de la negación de los eventos sucedidos, distorsiona la realidad de la víctima. Y por eso hace que este app narcisista sea tan complicado porque la persona no sabe qué es lo que está pasando. La persona no entiende por qué si yo estoy siendo buena persona con mi pareja, esta persona no es así conmigo. Creo que lo que más me va a costar es superar mentalmente lo que hizo la luz de gas a mi psique. Sí creo que el deterioro emocional ha sido como lo que más he salido. He podido rodearme de las personas correctas para dejar de sentir esa sensación, pero también la confusión de todo lo que pasó en nuestros 5 años de relación o toda esta ansiedad del final al no saber si lo que yo decía era correcto, si lo que yo quería hacer, que era terminarlo, estaba bien, sí hace que sea todo muy complejo, ¿no? Sí lo hace muy complicado, sí hace que constantemente me haga pensar. En su momento, en su momento sí me hacía constantemente pensar si yo estaba mal al quererlo terminar, ¿no? Y siento que eso es lo que más me da coraje, porque yo tardé mucho en hacer esta decisión, porque Oz estaba haciendo así, porque Oz era una persona con la que yo no podía platicar ni hablar, y yo no podía poner esto en palabras, yo no podía expresarlo, yo no podía nada, porque pues ni siquiera tenía mi red de apoyo, ¿no? Y en general, creo que lo que más me dio coraje de este Luz de Gas es que en mi vida diaria me daba mucho miedo decir yo no pienso igual, me daba mucha preocupación que yo no pensaba igual, me hacía muy difícil tomar decisiones, ya sea si quería seguir en ese empleo, ya sea si quería hacer cualquier cosa, hasta simplemente ir al gimnasio, porque siempre me repetía, pero estás cansada, ¿no? Deberías de descansar. Y hacía que todo esto fuera como un, ¿cuál es la verdad? ¿Cuáles son mis verdaderos pensamientos? ¿Qué es lo que está pasando? Y confiar en mi intuición y en lo que estaba viviendo y en lo que estaba pasando era muy complejo, ¿no? Era muy difícil. Em, Me costaba mucho tener relaciones sanas con amistades o demás, porque para empezar yo siempre casi tenía que estar al, al segundo con Oz, ¿no? Si Oz me mandaba un mensaje, yo casi casi lo tenía que contestar. Y en general siento que esto hizo que todo fuera tan complicado, ¿no? Y que por lo mismo me la piense mucho en volver a tener pareja porque no sé qué secuelas aún tenga, ¿no?
quiero creer que yo ya salí de todo eso y que un año ha sido suficiente para soltar todo lo que me hizo Oz, pero también sé que es absurdo pensar que después de 5 años de su narcisismo, de el gaslighting, de la codependencia que desarrollamos, es absurdo pensar que en un año pude soltar todo lo que nos hicimos, ¿no? Porque es muy fácil decir que él me hizo, él esto y es lo otro, pero pues yo también le hice cosas, ¿no? Y ya al final yo sí digo como, qué triste de mí que bajé a su nivel para estar igual, ¿no? Y me alegro mucho de una vez que volví a subir a mi nivel, ya no lo volví a ver atrás, ¿no? Pues lo siguiente que quiero hablar es como la codependencia en estas relaciones, porque evidentemente cuando sucede todo esto, es muy seguro que lo que suceda es que tanto el narcisista como la víctima empiezan a hacer esta cadenita de no te tolero, pero te necesito, y empieza a ser como una fricción que luego llega a ser que pues, se separen, pero al menos aquí yo estaba muy acostumbrada a dejar mis necesidades de lado, a estar siempre ahí para él y que todo fuera a su favor, o cosas como que yo hacía lo que él quería, pero él nunca hacía lo que yo quería. Y yo siempre pensaba que si yo era buena con él, que si yo hacía bien las cosas, todo iba a salir bien, lo cual nunca sucedió. Y aquí siento que por eso destaco mucho los capítulos anteriores de Thinking Out Loud, que siempre les he dicho como que todo esto siempre se va a entrelazar. Si yo hubiese admitido que esa relación no daba para más, si yo hubiera puesto esos límites muy claros, si yo hubiera honrado mi verdad, todo esto no hubiera sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me hubiera dado cuenta que no era para mí. Y a mí se me hacía muy difícil establecer quién era yo separada de él, ¿no? Porque yo no podía tener hasta ideas claras o tener cosas separadas de él, ¿no? Y por eso empezábamos a tener como muchas estas peleas. Creo que en general lo que más me duele de esta codependencia de Oz y mía es que yo haya dejado de lado mis metas, mis aspiraciones, hacia dónde quería que fuera mi vida, todo porque quería que él estuviera cómodo, ¿no? O porque no quería ponerlo en situaciones incómodas. Eh, a mí me tomó mucho tiempo poder retomar lo que yo ya sabía que era lo que quería hacer, porque con toda esta baja autoestima que ya tenía y que él me dijera que estaba invirtiendo tiempo en algo que no iba a servir para nada, pues evidentemente me dejó como con un mal sabor de boca y en una situación en la que yo me sentía muy herida. Retomar la escritura después de, pues, ¿qué les digo? Fue prácticamente un año y, y agradezco mucho a Punto por esto, pero poderla volver a tomar y poder volver a poner en palabras todo lo que siento ha sido para mí como catártico, ¿no? Y saber que todo esto no hubiera sucedido si yo siguiera con Oz, pues no solo me rectifica que era el camino que tenía que seguir, sino que es para mí un gracias. Gracias a los dos, gracias a uno por demostrarme qué es lo que no quiero en mi vida y gracias al otro por recordarme por qué yo había elegido y gracias al otro por recordarme mis elecciones. Y por último, quiero como hablar en general qué es lo que puede suceder una vez que uno deja a una persona que ha hecho tanto por hacerla sentir menos, es que al menos lo mínimo que uno se queda es con ansiedad y depresión. Yo en realidad tenía mucha depresión y hiciera quiero regresar a ser quien era antes de Oz, pero es que ya no tengo 21 años, ¿no? Quiero volver a ser esta chica graciosa, chistosa, que hacía un desastre, pero es que ya no tengo 21 años. Ya no me voy a poner hasta las chanclas y perder hasta los tacones en Dios quién sabe dónde, porque ya no tengo 21 años. También siento que esto me dejó un poquito de PTSD con las discusiones y hablarnos fuerte, ¿no? Con Punto, yo, yo esquivé prácticamente 6 meses, 8 meses la pelea de qué va a seguir después de esto, ¿no? Porque yo ni siquiera quería hablar con él, porque yo
yo ni siquiera quería poner las cosas en la mesa porque yo ya sabía cuál era el resultado, pero sabía que lo tenía que hacer como para que hasta mi misma mente lo entendiera. Pero el hecho de volverle a dar la oportunidad a alguien de romperme el corazón me daba muchísima ansiedad. Y en general creo que si antes yo consideraba que tenía a un autismo o un trastorno de hiperactividad, ahora puedo decir que creo que un TOC que antes decía que tenía muy mínimo se intensificó y que mi TDAH lo hizo muy complejo, ¿no? Entonces, como que yo originalmente ya era un paquete de cosas y ahora siento que soy un paquete mucho más grande, pero al menos ahora sé qué es lo que me está pasando, ¿no? Sé que a veces lo que necesito no es esta validación externa de que alguien me diga, qué bien vas, sino es que yo misma me diga, gracias, ¿no? Gracias por escucharme, gracias por poder poner todo en palabras, gracias por dedicarme a lo que realmente me gusta hacer, gracias, ¿no? Que siento que antes jamás lo hubiera agradecido, ¿no? Y creo que lo que más me ha costado es esta parte de los límites. Sí siento que estos límites realmente los carezco y me cuesta muchísimo, ¿no? Sinceramente creo que si no hubiese tomado mi terapia, mi psicoterapia y hasta un poquito de terapias alternativas, no sería la persona que soy ahorita, ¿no? Sí creo que seguiría en ese círculo depresivo y también sé que el hecho de que vaya saliendo de todo esto hace que Oz quiera regresar, ¿no? Porque otra vez ya estoy en la luz y él sigue en la oscuridad y él quiere regresar a la luz y yo, no, mi ciela, no, muchas gracias, gracias. Y siento que por eso es esta parte para mí de, es que sigue atrás de mí, no quiero tener una pareja y que voy a hacer ahora un problema con Oz, ¿no? Sí siento que se me hace absurdo decir que tus parejas están mal de la cabeza, pero pues es que ustedes digan, ¿cómo ven a Oz? Que llevo un año queriendo recuperarme después de todo lo que me hizo. ¿Quién le dice a Oz qué es lo que va a pasar la próxima vez que nos veamos? Y en general, les he de decir que sí tenía sentimientos encontrados para grabar este capítulo. Sí, sí sabía todo lo que tenía que hablar, sí sabía todo lo que tenía que decir, pero realmente no quería decirlo. Podemos ver cómo mi vida cotidiana se vio severamente afectada y cómo hasta mis problemas mentales se hicieron más severos, ¿no? Creo que fue muy importante tomar toda esta parte de las terapias, de leer, de entenderme, de hacer toda esta introspección, tanto hasta en el podcast, para poder recuperar mi autocuidado, ¿no? Y creo que lo más importante es que vean estas pequeñas banderas rojas que yo nunca vi y puedan decir, ok, una persona puede ser narcisista y está bien, ¿no? Esperemos que no se ahogue como Narciso, pero está bien. Aunque, ay, es que a mí me gusta mucho la historia de Narciso y un mini break. A mí me gusta mucho la historia de Narciso porque pues ya ven que Narciso se sentía muy hermoso, se vio en un río, en un lago, yo qué sé, y se quiso besar y pues no sabía nadar, ¿no? Entonces lo perdimos. Pero a mí me gusta mucho esa historia porque cuando le preguntan al río de por qué que entendían que Narciso estaba muy guapo, pero no debería de llorar por él, el río le dijo, ¿quién? Y ellos dijeron, ah, pues el chico que se ahogó, no sé qué. Y el río le dijo, es que yo adoraba a ese chico porque me podía ver en sus ojos, ¿no? Y ahí siento que entiendes esta parte de los dos son narcisistas. Eh, y es esto de, aquí podemos ver esta parte de la falta de empatía, ¿no? O sea, solo ven su propio beneficio. Y esto es lo que llega a ser complicado y llega a ser difícil en una relación interpersonal, porque creo que yo, por lo mismo de mi religión, soy sumamente empática y siempre quiero como justificar y apoyar y demás.
pero siento que es esa parte de mi budismo que quiero soltar, ¿no? Eh, Estoy muy acostumbrada por mi budismo a ser este tipo de persona, pero creo que en un mundo tan capitalista no puedo hacer así con todas las personas, ¿no? Y, y quiero que sea muy necesario que la gente realmente busque este apoyo porque luego lo llega a ser muy complicado, ¿no? Y espero les haya ayudado, espero puedan entender su, sus relaciones, espero puedan ver esas red flags que antes yo no veía y sobre todo quisiera que si realmente necesitan ayuda la busquen. A mí me gustó mucho el ILIEF, pero también hay muchísimos lugares en los que dan hasta consultas gratuitas, ¿no? Y, y siento que sobre todo entender que ir a terapia es poner tus miedos en la mesa y decir, yo puedo con esto, ¿no? Que creo que es lo más grande que he hecho es poder decir, yo puedo con esto. En fin, mes amis, ¿les gustó este capítulo? A mí se me hizo eterno, eterno. Creo que por eso tampoco lo quería grabar. Pero en fin, bonjour, bon chance, c'est un journée maravilloso. Nos vemos pronto y dejen, voy por la gordita. Ahora sí, ya estoy sin el icono. Pero pues ya se la saben, suscríbanse al canal, denle me gusta, sigan a mi mamá en sus redes sociales. Y si no, garritas y dientitos, ¿eh? Garritas y dientitos. Nos vemos pronto. Hola, gordita. Vente a despedir el capítulo, mamá. Vente a despedir el capítulo, corazón. Sí, sí, vente aquí, corazón.